Entonces es un tema, no sé si más importante, pero es un tema que cada vez los pacientes lo preguntan más en la consulta, sobre todo las mujeres postmenopáusicas, y que afectan en gran medida la calidad de vida. Pero para recapitular un poquito y acordarnos todo lo que habíamos dicho de infecciones del tracto urinario, recordemos básicamente que las infecciones del tracto urinario aparecen cuando hay una disrupción, un desequilibrio entre los mecanismos protectores de la vía urinaria con los mecanismos invasores de la vía urinaria. Dentro de los principales mecanismos defensores de la vía urinaria, y que hay que hacer hincapié para poder revisar el tema que nos corresponde hoy, tenemos principalmente el vaciamiento de la vejiga. El flujo urinario actúa como una corriente que lleva las bacterias que se habían introducido en forma anómala a la vía urinaria nuevamente hacia el exterior, y que en pacientes obviamente en los que haya retención urinaria o de dificultades para vaciar la vejiga, eso se constituye en un factor de riesgo importante para que desarrollen infecciones del tracto urinario. Otro factor no menos importante, sobre todo en mujeres, es la flora urogenital. Sí, hemos dicho que en el caso del varón, el mecanismo de defensa, más que la flora que coloniza la uretra, es la longitud de la uretra. Pero esta fortaleza a la vez se convierte en una debilidad cuando las bacterias alcanzan la próstata, puesto que este es un lugar ideal para que las bacterias se queden y se perpetúen en el tracto urinario. En cambio, en la mujer, la flora urogenital, constituida por estafilococos y lactobacillus o bacillus de Doderlein, que son los que residen en la vagina habitualmente, forman el primer paso. Son como guardaespaldas o como porteros que evitan que las bacterias se introduzcan en el tracto urinario, y que la alteración de la flora, como ocurre por ejemplo en la posmenopausia o con el uso de pesticidas o con infecciones por hongos, etc., puede favorecer la entrada de bacterias a la uretra y de la uretra a la vejiga, generando una infección. Y un tercer mecanismo de defensa, que era ya de última línea, que era la presencia de los macrófagos que estaban en la mucosa de la vía urinaria, que actúan fagocitando aquellas bacterias que lograron sobrevivir. 9 de cada 10 infecciones, como ustedes bien saben, son causadas por E. coli, que es un uropatógeno que normalmente reside en el tracto digestivo, pero que cuando invade otras áreas de las cuales no debería de estar, se convierte en un microorganismo extremadamente patógeno. Y esto se debe gracias a que la E. coli tiene unos pilis que permiten adherirse en forma muy fuerte al urotelio. Una vez que la E. coli llega y se adhiere al urotelio, es un poco complicado sacarla porque los pilis favorecen la adhesión. Y una cosa adicional, la E. coli tiene dos tipos de pilis, los pilis tipo 1 y los pilis de tipo P. Los de tipo 1 son los que están asociados a la cistitis o a las infecciones no complicadas, mientras que aquellas E. coli que expresan el pili de tipo P tienen mayor afinidad con la pelvis renal. Entonces son las que ascienden hacia los riñones y causan la pielonefritis, que es una infección ya complicada de la pelvis. Con esto en mente, también habíamos dicho que de acuerdo a la Sociedad Americana de Urología, las infecciones las podemos dividir en dos grupos: las infecciones no complicadas de la vía urinaria y las infecciones complicadas de la vía urinaria. Las no complicadas eran aquellas que aparecían principalmente en mujeres jóvenes, premenopáusicas y sin comorbilidades, y que no tienen síntomas sistémicos. No hay fiebre, no hay alteración de la conciencia, no hay artralgias, no hay mialgia, es simplemente una cistitis caracterizada por la tríada clásica de disuria, poliuria y tenesmo. Sí, esa sensación de que la paciente va, orina, salen 3 gotitas, pero se ha quedado con la vejiga llena y quiere seguir orinando aunque ya no salga nada de orina. Y todas las demás las catalogamos dentro de las infecciones complicadas, es decir, síntomas sistémicos, hombres, embarazadas, patologías o anormalidades de la vía urinaria, enfermedades que condicionen una disminución del sistema inmune, etc. Y recordemos el tratamiento un poquito, que esto es importante. En las ISUS no complicadas, el tratamiento de primera línea en nuestro país no es la fluxamicina como recomiendan las guías europeas, sino es la nitrofurantoína. La famosísima Uvaming-Retact, que le podemos administrar 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Recordando que no es imprescindible hacer un examen de orina y mucho menos un cultivo antes de iniciar el tratamiento. Sí, el urocultivo se reserva solo para los fracasos terapéuticos y el hemo se reserva para aquellos casos en los que existen dudas respecto al diagnóstico. El diagnóstico está clarísimo: Uvaming 100 miligramos cada 12 horas por 5 días.
teniendo como alternativa, como segunda línea, la fosfomicina. Estos son 3 gramos y los vamos a administrar en una sola dosis. O, en tercer caso, podemos utilizar el trimethoprim, sulfonatoxazol. Normalmente utilizamos aquí la presentación simple, que es de 80/400. La administramos cada 12 horas por 3 a 5 días. Con 2 indicaciones súper importantes que ustedes no deben olvidar. Primero, por nuestro perfil epidemiológico, en nuestro perfil de resistencias microbianas, jamás fluoroquinolonas como tratamiento empírico. Es decir, no ciprofloxacina, mucho menos levofloxacina como tratamiento empírico, hasta que demuestres tú efectivamente que la bacteria es sensible a las quinolonas. ¿Sí? Y segunda cosa, nitrofurantoína y fosfomicina bajo ningún concepto se pueden dar fuera de infecciones no complicadas. Así el cultivo te diga, esta bacteria que está causando la pielonefritis es sensible a la nitrofurantoína, no la puedes utilizar porque recuerda que la nitrofurantoína no penetra en el parénquima renal, no penetra en el tejido. Por lo tanto, claro, la bacteria es sensible, pero como la bacteria está en el tejido, no entra en contacto con el antibiótico. Ya, vamos a recordar aquí. Ni nitrofurantoína ni fosfo en hito complicado. Así el cultivo te diga si se puede. ¿Ya? Y en el caso de las infecciones complicadas de la vía urinaria, principalmente hablando de pielonefritis, que es el estereotipo de la infección complicada, tenemos que dividir a los pacientes en 2 grupitos. Aquellos pacientes con infección complicada, no complicada, es decir, aquellos pacientes con un cuadro sistémico pero leve, y aquellos pacientes que tenían un cuadro sistémico grave. El cuadro leve son aquellos pacientes que toleran vía oral, que no tienen comorbilidades, que no tienen signos de sepsis y que se pueden tratar en forma segura para el ambulatorio, pero en estos casos los antibióticos de primera línea sí eran las fluoroquinolonas, pero obligados, recuerden, siempre tomar un urocultivo antes de iniciar el antibiótico. O sea, el urocultivo es el primer pasito. El urocultivo es imprescindible. Entonces, lo que podríamos hacer es, lo que nos recomienda en la guía es el tratamiento de primera línea, usar las fluoroquinolonas, ya sean la ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas, pero aquí la duración del tratamiento va a estar en torno a los 10 días aproximadamente. No podemos usar un tratamiento más corto, tiene que ser un tratamiento prolongado. 7 días, incluso en el varón siempre son 14 días como mínimo. O sea, si es hombre, 14 días fijo, no menos. Y en la mujer te puedes dar el lujo, entre comillas, de utilizarlo entre 7 y 10 días. En el caso del hombre, la nueva guía de la Sociedad Europea de Urología te dice mínimo, si es hombre, 14 días automáticamente de tratamiento, porque aunque no tenga síntomas de prostatitis, la bacteria puede refugiarse en la próstata y un tratamiento menor a 14 días no lograría sacarla de la próstata. Entonces el paciente podría quedar con una prostatitis bacteriana crónica después de lo que aparentemente era una infección no complicada en la vía urinaria. Y como segunda alternativa teníamos los betalactámicos de tercera generación. Las cefalosporinas de tercera, es decir, teníamos la cefixima, la dosis era 400 BID, o teníamos la cefpodoxina. $200 BID. Pero recuerden también que antes de utilizar las quinolonas, las cefalosporinas de tercera generación por vía oral, teníamos que dar una dosis de carga parenteral, ya sea intramuscular o mejor intravenosa. Entonces, lo que hacíamos es una dosis de carga de ceftriaxona. Perdón, 2 gramos. ¿Ya? Entonces le dábamos un bolito, una carga de ceftriaxona intravenosa y el tratamiento en casita lo continuábamos con las quinolonas por las cefalosporinas por vía oral. Hay otra alternativa también que nos decían en estos pacientes que podríamos utilizar el trimethoprim sulfonatoxazol como tercera alternativa,
y que en algunos casos esto era precedido de una dosis de un aminoglucósido, que podría ser la gentamicina o la amicacina, ¿sí? Considerando que todos estos casos son en el entorno ambulatorio. Ahora, si es que vamos a hablar de un paciente hospitalizado, pues la alternativa que ganaba fuerza aquí era la Cipro-IB. Ya saben que la dosis aquí es un poquito diferente, ya no son 500, sino son 400 miligramos cada 12 horas. Podríamos usar también la levofloxacina. Igual entre 500 a 750 una vez al día. O en su defecto podríamos usar ya la ceftriaxona como tratamiento de base. 1 gramo cada 12 horas. Y después, con el cultivo y cuando las condiciones clínicas del paciente estén mejor, le podemos ya dar el alta ajustando el tratamiento según el resultado del cultivo. Y continuando con la misma familia de ser necesario. Si está usando Cipro-IB, pues le cambian a Cipro-BO. Si está usando Levo-IB, le cambias a Levo-BO. Y si está usando ceftriaxona, le puedes mandar con la cefixima o con la cefpodoxima, sin ningún problema. ¿Ya? ¿Qué más? Disculpe, ¿qué dice doctor? Cefpodoxima. Cefpodoxima. Y si el paciente ya está en urosepsis, como ustedes ya saben, la urosepsis se la trata ya como una sepsis, es decir, piperacilina, o incluso meropenemsis, que yo estoy sospechando de una bacteria productora de beta-lactamases de espectro extendido, que es la famosa E. coli. Y una vez que el paciente mejore, pues se cambia el antibiótico en función de la severidad. ¿Ya? Hasta aquí habíamos quedado. Ahora vamos a hablar de un tema que es cada vez más frecuente en la consulta, que son las infecciones recurrentes. Entonces, imagínense ustedes, está la doctora Emilia en la consulta y viene doña Julia y le dice a la doctora Emilia: Doc, es el tercer episodio de infecciones que me dan este año y cada vez que me da infecciones fuertes termino en el hospital con pielonefritis. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no me den infecciones de las vías urinarias tan seguidas? Entonces es una pregunta random, pero cada vez más común en la consulta. ¿Sí? Y claro, nosotros sabemos que, por ejemplo, la pielonefritis es una infección que puede ser incluso mortal. Entonces no es solamente que la paciente tenga que aguantarse el ardor al orinar, el dolor, la fiebre, sino que incluso puede tener complicaciones severas. Entonces, para responder esta pregunta, primero tenemos que definir qué es una ITU recurrente. Entonces, nuestro primer paso es: ¿esto que tiene doña Julia es una ITU recurrente o no? Entonces, cuando nosotros hablamos de ITUs recurrentes, nos referimos a todas aquellas infecciones que aparecen en un número de 2 o más en el lapso de 6 meses o de 3 o más en un lapso de 12 meses. Entonces, estas 3 infecciones que tiene doña Julia en el último año efectivamente cumplen el criterio de ITU recurrente. Entonces, acuérdense que tenemos estas dos condiciones: más de 2 episodios en 6 meses o más de 3 en los últimos 12 meses. Pero cuando estamos hablando de ITU recurrente, de hecho en realidad estamos hablando de 2 posibilidades: la recaída o la reinfección. Y es muy importante hacer esta diferenciación, porque de esto también va a depender un poco el tratamiento que hagamos con nuestro paciente. ¿A qué nos referimos con recaída? Esta es un proceso patológico, una nueva infección urinaria que aparece en un lapso menor a 2 semanas respecto al episodio previo. Es decir, la paciente tiene hoy lunes un episodio, hoy martes una infección de vías urinarias, le hacemos tratamiento y el siguiente martes tiene otra infección de vías urinarias, a pesar de que ya había aparentemente mejorado. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque normalmente las recaídas son causadas por el mismo patógeno, es la misma bacteria. O sea, esto se da a pesar de que se esté dando tratamiento antibiótico. Por ejemplo, sí, entonces viene la paciente el día, usted dice: vea, doña Julita, tómese este tratamiento, y viene a la semana la paciente y dice: Doc, otra vez estoy con los síntomas, parece que me mejoré un poquito, pero en realidad nunca terminé de mejorar, a pesar del antibiótico. Entonces, ¿eso qué significa? Fracaso terapéutico. Entonces, el sinónimo de esto es fracaso terapéutico. O doña Julita no se estaba tomando los antibióticos como es debido, o la bacteria que le estaba causando la infección tenía resistencia intrínseca al antibiótico que le mandamos. Por ejemplo, le habíamos elegido fosfomicina.
Le dimos un sobre de fosomicina, parecía que mejoró un poquito, pero al final los síntomas volvieron a intensificar y la paciente regresa a la consulta. Entonces, ¿eso qué se traduce? Que es la misma bacteria y que seguramente es una bacteria que era resistente a la fosomicina. Entonces, es un fracaso terapéutico. ¿Y esto qué implica? Que aquí en adelante a lo mejor le voy a tener que hacer un cultivo y voy a tener que utilizar ya un antibiótico como si se tratase de una otitis complicada. Recuerden, el mismo patógeno significa fracaso terapéutico y se presenta en el lapso menor a 2 semanas respecto a la infección inicial. Mientras que la reinfección es por un patógeno distinto que se presenta en el lapso de más de 2 semanas después de la infección inicial. Y esto no se traduce en un fracaso terapéutico, se traduce en que la paciente tiene factores para la reinfección. Flora vaginal alterada, alteraciones del vaciamiento, uso de sonda, hiperplasia prostática. Es decir, aquí no es que el tratamiento fracase, sino que hay algo en el paciente que le vuelve susceptible a las infecciones. Vamos a poner algo que genera susceptibilidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí esta distinción es importante porque aquí nuestro enemigo es la bacteria que es resistente a los antibióticos, o la paciente que no se los toma bien, mientras que acá lo que yo tengo que preguntarme es ¿qué tiene de especial, entre comillas, este paciente para que tenga infecciones recurrentes? Entonces aquí a lo mejor la profilaxis ya no viene determinada por darle antibióticos, sino viene, por ejemplo, determinada a que la paciente vacíe la vejiga, a darle estrógenos para restaurar la flora vaginal, a darle probióticos vaginales, por ejemplo. Entonces ya el abordaje de la paciente o del paciente es muy diferente. Digo de la paciente porque estos temas son mucho más frecuentes en mujeres, obviamente, entonces es casi un sinónimo que si es una infección recurrente suele ser una mujer posmenopáusica sobre todo. Entonces luego de haber hecho esta distinción, sí es muy importante que yo aborde ya sea el fracaso terapéutico o busque el factor que está generando que la paciente tenga una mayor susceptibilidad. Vamos a hacer esto por aquí. Listo. Entonces, con esto en mente, ¿qué estrategia podría implementar? Pues vamos por lo más fácil. Si es que el problema es que es una bacteria persistente, lo que yo tengo que hacer es un urocultivo y hacer un abordaje basado en la sensibilidad del cultivo. ¿Sí? Si es que yo tengo un urocultivo que me dice que hay una bacteria multiresistente, hacer el tratamiento, pero recuerden que aquí el tratamiento debe ser prolongado. Y aquí, chicos, es muy importante que ustedes diferencien una cosa: infección urinaria recurrente y la diferencia de una bacteriuria asintomática. Ya, recuerden que aquí nosotros no vamos a tratar el cultivo, lo que nosotros tratamos son los síntomas de la paciente. ¿Sí? Si es que la paciente dice, doctor, yo me siento perfecta, pero en el examen de orina hay una bacteriuria, no es sinónimo de tratamiento. La bacteriuria asintomática, salvo en casos muy puntuales, no tiene que recibir tratamiento. Entonces no hace falta que le estés dando antibiótico a la paciente cuando tiene una bacteriuria asintomática. Lo que tú necesitas saber es si hay datos clínicos o en el examen de laboratorio que te orienten a que hay una infección activa, es decir, que el cuerpo de la paciente se está defendiendo, leucosterasa, dolor al orinar, dolor suprapúbico, etcétera, que te indiquen que es sintomática esa bacteria. ¿Ya? Por eso, este famoso de tómese los antibióticos y después de eso le hacemos un cultivo a ver si ya se erradicó la bacteria, no es lo adecuado. La Sociedad Europea de Urología lo que te dice es trata los síntomas. Si es que los síntomas desaparecen, tu tratamiento fue exitoso. No hace falta que hagas urocultivo después de haber dado los antibióticos para confirmar, entre comillas, la erradicación de la bacteria. Entonces recuerden que lo que nosotros buscamos es que los síntomas se vayan. En algunos casos, en aquellos pacientes en los cuales se presentan infecciones muy recurrentes, nosotros podemos optar en dejar tratamiento prolongado con antibióticos, lo que llamamos profilaxis antibiótica.
¿Qué es esto de la profilaxis de antibiótico? Es un antibiótico que se da en dosis bajas por un periodo que puede ir entre los 3 hasta los 6 meses continuos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este tipo de pautas? En que todos los días, preferentemente en las noches, la paciente va a tomar una dosis reducida de antibiótico. Entonces, ¿cuál es el antibiótico de elección para hacer la profilaxis? La nitrofurantoína. Entonces vamos a usar nitrofurantoína. 100 miligramos una vez en el día. Fíjense que la dosis es la mitad de la dosis que utilizamos para tratamiento. Aquí en profilaxis utilizamos dosis mínimas. De hecho, la guía te dice utiliza 50 miligramos, pero nosotros no tenemos esa presentación de 50 miligramos, entonces utilizamos una presentación única de 100 miligramos una vez en el día. Otra alternativa de tratamiento es utilizar, si es que demostraste susceptibilidad, el metropin-sulfamethoxazol. Te dice la guía que utilices 40 sobre 200, es decir, media pastillita del Bactrim simple, igualmente una vez al día, pero este tiene que ser siempre como segundo uso. O hay otro esquema que se está utilizando bastante en la actualidad, que es fosfomicina, 3 gramos cada 10 días. Es decir, la pacientita se toma cada 10 días. Sí, eso sí me gusta. Pero este tipo de antibióticos se utilizan sobre todo para aquellas pacientes en las cuales o existe algún factor que perpetúe la infección, como por ejemplo tengan alteraciones funcionales o anatómicas de la vía urinaria, o no tengan un factor desencadenante bien identificado. Ahora, por ejemplo, si como les decía en la clase pasada, viene la misma doña Julia y le dice a la doctora Emilia: doctorita, cada vez que tengo relaciones sexuales con mi marido, que viene del campamento petrolero una vez al mes, me da infecciones de vías urinarias. Entonces, en ese caso, la relación es clarísima entre relaciones sexuales e infección de vías urinarias. Entonces, aquí la profilaxis ya no es diaria, como estamos viendo en este ejemplo, sino la profilaxis es netamente post-coital. Es decir, cada vez que venga el esposo, cada vez que la paciente tenga relaciones sexuales, va a utilizar ya sea la nitrofurantoína, el metropin-sulfamethoxazol o la fosfomicina como prevención de las infecciones. Es decir, la paciente está asintomática, viene el esposo, tiene relaciones sexuales y se toma el medicamento. ¿No? Entonces, este tipo de esquemas de tratamiento obviamente es muy recomendado en aquellos pacientes en los cuales existe una relación causa-efecto muy claramente identificada. La paciente dice: tengo relaciones y me da infección. Perfecto, cada vez que tengas relaciones te vas a tomar el medicamento. O también puede pasar, por ejemplo, como les comentaba antes, que la paciente dice: doc, cada vez que me voy de viaje en autobús 12 horas a X lugar, me da infección de vías urinarias. ¿Sí? Entonces puede tomar el antibiótico profiláctico en esa circunstancia en particular. Doc, cada vez que me voy a la playa me da infecciones de vías urinarias. Se toma el antibiótico cada vez que se va a la playa, antes de tener síntomas, porque recuerden que las dosis son menores a las que utilizamos para el tratamiento. O sea, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo de profilaxis, vas a tomar solamente esa pastilla, no vas a tomar más. Solo esa el día que tuvo la relación sexual, por ejemplo. Como si fuera una pastilla el día después. Termina la relación sexual, va el domingo y se acabó. O sea, no tiene que mantener esa profilaxis, digamos, 7 días. No, se toma ese medicamento. Es como un mecanismo de seguridad, digamos, en el caso de que las bacterias invadan el urotelio, el antibiótico las elimina antes de que se fijen en la mucosa. ¿Sí? Entonces es una dosis a demanda, entonces la paciente se toma y ya está, no debería tener infecciones. ¿Ya? Entonces eso es cuando tenemos una causa bien identificada, esto es cuando no tenemos una causa bien identificada, y la guía europea ahora también ya integra el uso, por ejemplo, del arándano rojo, del extracto de arándano rojo, como medida muy recomendada para la profilaxis de infección de vías urinarias. Entonces dicen que antes de dar antibióticos, de hecho, deberíamos probar con incrementar la ingesta hídrica en aquellas pacientes que tomen menos de 1,5 litros de agua en el día. A esas pacientes les tenemos que reforzar la importancia de tomar agua, de tomar líquidos, de no aguantarse las ganas de orinar, y que podríamos utilizar el extracto de arándano rojo. Ha mostrado gran eficacia para prevenir infecciones, pero el problema del extracto de arándano rojo es que hay muy diferentes formulaciones en el mercado. Si tú tienes unas en cápsulas, tienes en gomita, tienes en polvo, tienes el jugo que te venden en el supermercado, entonces las dosis no están estandarizadas.
Entonces, en ese caso, sí se recomienda que si van a utilizar un tratamiento en particular, pues sea lo más certero posible, es decir, no utilicemos estas formas naturales que se ven en el mercado, sino aquellas que tienen dosis fija. Pribus, control y todo eso que hay en el mercado. Igualmente lo puede usar la paciente un sobre al día, utilizándolo por 3 a 6 meses. Y lo más importante es de esto, chicos. Buscar ese algo que hace que la paciente sea susceptible. No se trata solamente de decirle, ya, doña Julia, tómese el Lubamín una vez cada noche y ya no molesta. Algo debe tener doña Julia que le está haciendo que tenga infecciones recurrentes todos los meses. Ese algo puede ser, por ejemplo, una atrofia de la mucosa vaginal, característico de las pacientes posmenopáusicas. Sí, entonces, si el problema es ginecológico, la solución probablemente no sea darle antibióticos todo el tiempo, sino sea restaurar la flora vaginal. Entonces, en este tipo de pacientes ha demostrado gran eficacia la suplementación o la administración de con estrógeno tópico. Por ejemplo, estas cremas tipo Vestin, etcétera, que tienen estrógenos y que se aplican directamente en la mucosa vaginal. ¿Cómo se administra? Habitualmente se hace una pauta aproximadamente de una semana, administración diaria. Y después se administra 2 o 3 veces por semana. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que las células del epitelio de la mucosa se mantengan hidratadas, jóvenes, entre comillas, y de esta manera presten las condiciones apropiadas para que los lactobacilos que residen en esa zona estén sanos y puedan hacer su trabajo de proteger la entrada de la uretra. Entonces es un factor muy importante. Y como les decía, no nos olvidemos de la ingesta de líquidos, beber líquidos, el uso de probióticos vaginales. De infección recurrente, ¿tienen alguna duda, pregunta, inquietud tal vez? No, entonces recuerden que es una infección recurrente cuando hay 2 o más episodios en 6 meses o 3 o más episodios en 12 meses. Tengo que diferenciar entre recaída y reinfección. ¿Aquí no se diferencia en cuanto a bajas o altas? O sea, por ejemplo, recurrente se puede tomar en cuenta a partir de 3 altas en un año, o si es que son 2 infecciones de vías urinarias altas en un No, año. en realidad es independiente. Pueden ser nefritis, cistitis, independientes. O sea, con que sea una infección de vías urinarias ya cumplen los requisitos. Recordemos que en las recaídas es el mismo patógeno, pero hay un fracaso en el tratamiento, por lo tanto me tengo que enfocar en identificar cuál es el microorganismo que está generando la infección y cuál es su susceptibilidad antibiótica. Por otro lado, tengo las infecciones que son de tipo reinfección, que son aquellas en las que se ocasionan por un tipo distinto de microorganismo, pero aquí no es un problema de fracaso en el tratamiento, sino que el paciente tiene algo que lo vuelve susceptible. Y aquí el tratamiento profiláctico, más que el antibiótico, es identificar cuál es ese algo que lo vuelve susceptible. Ya. Tenemos diferentes esquemas y el esquema tiene que ser súper personalizado en función de las condiciones clínicas del paciente. No puede utilizar la receta de darle Lubamín a todos. Mira, sí, dígame. Puede ser que exista, digamos, un paciente que ya tiene infección recurrente después del tratamiento profiláctico de 6 meses pueda volver a tener. Sí. De acuerdo, claro que sí. Tendríamos que hacer un monocultivo, pero si es que ese es el caso de su paciente que después de hacer 6 meses de tratamiento vuelve a tener infecciones, lo que tenemos que hacer énfasis es en esto. ¿Por qué este paciente vuelve a tener infecciones? Algo debe de tener. Reflujo vesicureteral, tiene que tener a lo mejor algún tipo de cistitis crónica, debe tener la presencia de bioplacas, alteraciones anatómicas, por ejemplo. Entonces, siempre la pregunta es, ¿por qué mi paciente tiene infecciones recurrentes? Algo más debe de tener. Entonces, si usted tiene ese tipo de paciente que le diga, doctor, ahorita terminé el Lubamín que estaba tomando por 6 meses y ni bien terminé, me volvió a dar una infección, usted tiene que hacer ecografía, urografía, cistoscopía y todos los estudios para tratar de determinar una causa anatómica o funcional para que tenga infecciones recurrentes. ¿Y eso de las microproteínas que a veces podrían hacer diarios, las micro y la? Sí, son diarios. Y no existe
todo antibiótico a la final va a tener su efecto adverso. Entonces, por eso las guías son muy enfáticas en el que busques esto. Aquí está, en este algo. O sea, este de acá es como que ya cuando tú dices no hay nada y la paciente sigue con infecciones, pues te toca darle antibiótico. Pero siempre el antibiótico tiene que ser tu última opción. O sea, entonces siempre buscas esto. ¿Por qué este paciente está con infecciones urinarias? Por ejemplo, en el caso de un varón, tú ves que don Juanito hace infecciones todos los meses. Anatómicamente empiezas a preguntarte por qué y encuentras que ha tenido una próstata grandota. Pues, ¿cuál es la solución en ese caso para no darle antibióticos todo el tiempo? Intervenir sobre la próstata, hacer una cirugía, una prostatectomía. Entonces, se acabó la próstata, se acabó la infección. Sí. Como le decíamos, doña Juanita o doña Julia, ¿por qué tiene infecciones? Resulta que ha estado posmenopáusica y lo que tenía era una atrofia de la mucosa vaginal. Entonces, la solución no es darle antibióticos, sino darle estrógenos tópicos. Los antibióticos son aquellos que se reservan únicamente cuando tú dices no sé qué es lo que pasa, la paciente no tiene nada más y sigue teniendo infecciones urinarias. En ese caso, ni modo, antibiótico. Pero si tiene algo y ese algo tú lo puedes solucionar, con eso deberías solucionar esa infección. Si tiene prolapso de vejiga, la solución es operarle del prolapso de vejiga. Y entonces con eso se le quita el prolapso y se le quitan las infecciones. ¿Ya? Dígame. En el caso, por ejemplo, de la paciente premenopáusica y todo esto, o sea, la crema que va a recibir ya es de uso definitivo. No necesariamente de uso definitivo. Muchas veces es un factor más bien vinculado a la adaptación del organismo. Cuando la paciente empieza con la menopausia, hay un cambio abrupto a nivel hormonal, estrogénico, entonces eso genera que haya un salto grandote o un escalón grandote entre flora normal y atrofia vaginal. ¿Sí? Entonces, lo que solemos hacer con estos pacientes es hacer un curso de tratamiento de 3 meses, 6 meses, de ir evaluando. Hasta que se estabilice. Se estabilicen, como se dice, o claro, muchas veces las pacientes ya posmenopáusicas también ya empiezan a disminuir la frecuencia de relaciones sexuales y todo, entonces ya dejan de infectarse. Ok. Sí. Entonces, no necesariamente es de por vida. Listo. Entonces, hasta aquí tu recurrente, vamos a terminar con prostatitis y pasamos al siguiente tema. Absolutely. Listo. Vamos a hablar de una infección muy particular en el varón, que es una infección complicada. Primero porque está en el varón, y si le hacemos caso a las guías europeas nuevas, tendría que ser una infección sistémica, porque es una infección que se asocia con malestar general, fiebre, decaimiento e incluso sepsis, como es la prostatitis aguda. Según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, las prostatitis se diferencian en 4 grupos característicos. La que vamos a revisar hoy pertenece al grupo 1, que son las prostatitis agudas. Es una infección generalmente de origen bacteriano. Las prostatitis de tipo 2 son las prostatitis crónicas bacterianas. La de tipo 3 es llamado síndrome de dolor pélvico, que son las prostatitis no infecciosas. Y las de tipo 4, que son las prostatitis inflamatorias asintomáticas. ¿Y por qué empezamos con esta clasificación? Porque esta clasificación es importante. Porque la gran mayoría, la vasta mayoría de prostatitis corresponden al grupo 3. Son prostatitis no infecciosas que lo que están generando es que estemos prescribiendo antibióticos indiscriminadamente para tratar algo que no va a mejorar con antibióticos. ¿Sí? Entonces, el mensaje que les quiero dejar claro es, primero, si ustedes están viendo una prostatitis, recuerden que más del 70% de las prostatitis, es decir, que 7 de cada 10 prostatitis en realidad son no infecciosas y no van a mejorar con el uso de los antibióticos. ¿Ya? Entonces, es el primer mensaje. Si se ve mucho que todo el mundo, sobre todo los urólogos, les encanta síndrome prostático, antibiótico, enseguida. Y no necesariamente es así. Acuérdense, 7 de cada 10 prostatitis no son infecciones.
Solamente 1 a 1.5 de los casos de prostatitis corresponden a una prostatitis aguda. Es decir, 1 de cada 10 casos realmente son una prostatitis aguda que requiere tratamiento. Entonces, nuestra función en nutrición primaria es identificar cuál es este paciente con prostatitis aguda que requiere tratamiento con antibióticos y diferenciarlo apropiadamente de un paciente con una prostatitis no infecciosa que no requiere antibióticos, sino únicamente tratamiento de soporte. Pero, si bien es cierto, las prostatitis agudas son entre las prostatitis las menos frecuentes, sí son las más graves y de hecho pueden condicionar una alta mortalidad en el paciente. Pensemos una cosa, la próstata es un órgano en forma de cápsula. Envuelve la uretra, está íntimamente relacionado con la uretra y es un sitio ideal para la acumulación de bacterias. Es un sitio ideal porque tiene muchísima irrigación sanguínea, es decir, las bacterias van a tener calor y comida todo el tiempo. Es un medio alcalino, porque recuerden que la próstata produce secreciones para alcalinizar justamente el pH vaginal, por ejemplo, para que los espermatozoides no se mueran en las heces de la vagina. Entonces, claro, esa alcalinización es un método fantástico para las bacterias para perpetuarse. Y tienen una tercera ventaja, es que la cápsula es poco permeable. Poco permeable. Es decir, que los antibióticos que llegan por sangre van a tener mucha dificultad en poder atravesar la cápsula y eso hace que la bacteria encima más que esté alimentada esté protegida. Entonces, esta ventaja que tenía el varón de la longitud de la próstata, de la uretra, perdón, se convierte en una desventaja al considerar que al final de la uretra vamos a encontrar el reservorio ideal para las bacterias. Entonces aquí el microorganismo que va a causar la prostatitis es exactamente el mismo microorganismo que causa las itus en las mujeres, es decir, la E. coli. Un gran porcentaje de prostatitis son causadas por E. coli. Pero no nos olvidemos de un detalle importante. Las ETS también podrían llegar a causar prostatitis. Entonces nos dice la guía, todo varón de menos de 35 años que tenga una prostatitis aguda debe tratarla como si fuera una enfermedad de transmisión sexual. Es decir, considerar que aquí puede haber gonococo o que puede haber clamidia. Sobre todo, como les decía, en menores de 35 años. Acordarán ese detallito que es importante. Y acordarán sobre todo de este detalle importante, que la próstata es poco permeable. Entonces, la lista de antibióticos que pueden penetrar en próstata es muy escasa. ¿Cuáles sí logran penetrar la próstata? Los que mejor penetran la próstata son las fluoroquinolonas. Ciprofloxacina, levofloxacina. Claro, pues ya está, ya la hicimos, facilito. Sí, pero recuerden que en nuestro medio la resistencia intrínseca de la E. coli a las fluoroquinolonas es bastante elevada. Entonces, si bien es cierto, penetran excelentemente en la próstata, lo más probable es que la bacteria que ya está en la próstata no se muera con ese antibiótico. Los segundos que penetran muy bien en la próstata es el trimetoprim sulfametosa. Pero problema, las resistencias microbianas también son elevadas. Tercero, tenemos las tetraciclinas, por suerte, y estas van a ser súper útiles, sobre todo, ya saben ustedes, para clamidia. Y cuarto, los macrólidos. Pero el problema es que los macrólidos no cubren la gran mayoría de infecciones que causan, la mayoría de bacterias que causan infecciones. Tú le das macrólidos a una E. coli y la E. coli, bien, gracias. Entonces, ese es el pequeño problema. Bueno, y si nos vamos al entorno un poco más ya de severidad, los que sí penetran, por suerte, son los carbapenémicos. Como el ertapenem y el meropenem penetran muy bien en la próstata, sobre todo como alternativa en casos severos, en casos de urosepsis, producto de una infección. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se produce una prostatitis? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el que las bacterias llegan a la próstata? Pues el mecanismo principal es la vía ascendente.
Es decir, la infección asciende por la uretra, llega al tejido prostático y empieza a proliferar en el tejido prostático. Esa es la vía ideal. Hay algunos casos en los que la siembra no se produce por vía ascendente, sino se produce por vía hematógena, es decir, las bacterias llegan a través de la sangre, pero son en porcentaje bastante menor. Y tenemos una tercera vía que es post-procedimiento urinario. Por ejemplo, al paciente le hacen una biopsia de próstata porque tiene un tumorcito en la próstata para saber si es benigno o maligno. Como las biopsias de próstata se hacen por vía transrectal, lo que tú estás haciendo es abriendo un caminito entre donde vive la bacteria, que es justamente el intestino, hacia un sitio donde puede protegerse, que es la próstata. ¿Sí? Entonces puede aparecer con frecuencia. De hecho, la principal complicación del procedimiento es una prostatitis aguda post-biopsia prostática. Entonces son las principales vías por las cuales puede ascender la bacteria. Si la bacteria afecta a la uretra y posteriormente asciende, pues aquí uno de los factores de riesgo, por ejemplo, para una infección ascendente está en tener relaciones sexuales por vía anal sin protección, ¿sí? Porque básicamente les estás invitando a las E. coli a que lleguen a la próstata. Se ha visto también, por ejemplo, en aquellos varones que tienen relaciones con mujeres de la forma más normal, digamos, pero la mujer está colonizada por la E. coli, entonces eso puede generar que la infección sea ascendente también, ¿no? Pero aquí viene lo más importante. Ya sé cómo se transmite la infección, ya sé cuáles son las ventajas que tiene la próstata para que se favorezca la infección, pero vamos a revisar cuál es la clínica de la infección, cuáles son los síntomas de la infección. ¿Y cómo diferenciarlos, por ejemplo, de una prostatitis no infecciosa, que es el principal diagnóstico? Vamos a acordarnos de una triada. Vamos a hacer el típico triangulito que ustedes ven en todos lados. Entonces, el vértice de la triada son los síntomas sistémicos. Síntomas sistémicos que suelen estar, por ejemplo, ausentes en una prostatitis no infecciosa. En la prostatitis no infecciosa predominan los síntomas locales, los síntomas de la próstata. Pero en el caso de las prostatitis infecciosas, agudas sobre todo, los síntomas sistémicos forman el vértice de la triada. Una de las aristas tenemos a los síntomas urinarios. Principalmente acordémonos del síndrome obstructivo urinario. Y en la otra arista, el dolor perineal. Ese dolor seco que dice el paciente Doga es como que me hubieran dado un puñete en esa parte que está detrás de los testículos. Es como cuando uno se cae en la bicicleta en algún hueco y aguantas todo el peso con el piso de la pelvis. Ya, ese tipo de dolorcito, pero constante. Entonces, esa es la triada característica de la prostatitis aguda. Recuerden que para que yo pueda decir que es una prostatitis aguda, los síntomas sistémicos tienen que estar presentes. Si el paciente dice solamente, doctor, me arde al orinar, me duele, y es como que tengo un dolorcito en el periné, pero no tengo fiebre, no tengo malestar general, no me duele la cabeza, no me duelen las articulaciones, no me duelen los huesos, probablemente lo que tú estés viendo sea una prostatitis no infecciosa, y en ese caso el paciente no se va a beneficiar del uso de antibióticos. Ya, entonces, pregunta de examen. La triada típica de la prostatitis aguda es los síntomas sistémicos más los síntomas obstructivos o irritativos urinarios más el dolor característico en el perineo, ¿sí? Que son retrotesticulares. Entonces, si el paciente viene con esa clínica, ¿sí? Debe sospechar en una prostatitis aguda. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de prostatitis aguda? Pues el diagnóstico es fundamentalmente clínico. No hay un examen patognomónico que si sale positivo te diga esto es una prostatitis aguda. Entonces, los síntomas característicos de que el paciente diga tengo fiebre, estoy orinando débil y de gotita en gotita, y además de eso me duele en la zona del periné, es suficiente para hacer el diagnóstico de prostatitis aguda. Pero para reforzar el diagnóstico y recordando además que la prostatitis aguda es una infección complicada por ser en varón, es imprescindible que solicites un urocultivo de chorro medio. Y obviamente le vas a pedir un hemo con 1 gramo de gota fresca.
hecho remedio. ¿Ya? Entonces, claro, si es que el hemo sale con bacteriuria, piuria, leucocitos o nitritos positivos, más los síntomas compatibles, automáticamente tienes el diagnóstico de una prostatitis aguda. Pero aquí recuerden dos cositas. La primera es que los cultivos no siempre van a ser positivos, dado que la infección es del parénquima prostático, no de la vía urinaria. ¿Sí? Entonces cabe la posibilidad de que las bacterias estén adheridas en el parénquima y simplemente la orina no las arrastra. Y segundo, consideren en pacientes jóvenes sobre todo que ni el gonococo ni la clamidia crecen en medios tradicionales. ¿Sí? Entonces claro, el cultivo te sale negativo, no porque el paciente no tenga una infección, sino porque tiene una prostatitis por clamidia que no es cultivable en el examen. Entonces recuerden que el negativo no me excluye el diagnóstico de una prostatitis aguda, sobre todo cuando el paciente tiene la triada de síntomas característicos. ¿Ya? Acordaránse de eso. Y eso que van a decir, profe, ¿qué tal esto que está descrito en los libros de hacer un masaje prostático y hacer un cultivo post-masaje prostático? Si tú te fijas, tiene sentido, o sea, fisiológicamente hablando tiene sentido, porque claro, el rato que tú presionas la próstata, haces el masaje prostático, lo que estás haciendo es liberando las bacterias que están en el parénquima, que salgan a la vía urinaria y tú las puedas cultivar. El problema es que no solamente se van a ir a la vía urinaria, también van a pasar a la sangre y pueden generar una bacteria. Entonces, si ustedes van a hacer tacto rectal, no se les ocurra hacer masaje prostático porque incrementan el riesgo de bacterias. Sin embargo, en la prostatitis crónica, ya cuando vean prostatitis crónica, ahí sí está indicado hacer el masaje prostático. Pero en la prostatitis aguda, nunca. ¿Ya? Entonces, no vayan a hacer, por Dios, masaje prostático porque su paciente va a hacer bacteremia y sepsis. Vamos a escribir para que no se nos olvide. No masaje prostático. Entonces, una vez que yo he hecho el diagnóstico, como digo, fundamentalmente clínico, nuestro siguiente objetivo es antibióticos. Y para el antibiótico, obviamente, voy a esperar el resultado del cultivo para refinarlo, pero inicialmente tengo que darle tratamiento al paciente porque es una infección que puede ser severa. Entonces, los primeros 3, 4, hasta 5 días tendré que utilizar tratamiento 100% empírico. Entonces, para el tratamiento empírico yo puedo utilizar varias alternativas dependiendo de la severidad de los síntomas. ¿Ya? Vamos a hablar primerito de una prostatitis leve. Es un paciente que sí está con fiebre, tiene 38,5, le arde al orinar, está orinando con un chorrito débil, tiene que pujar para orinar y aparte de eso tiene un dolor a nivel del perineo. Entonces, tú lo ves, dices sí, es una prostatitis aguda, pero el paciente no tiene signos de falla orgánica, no tiene signos de alteraciones sistémicas significativas, tolera la vía oral, entonces aquí el tratamiento va a ser fundamentalmente por vía oral. ¿Cuál es la estrategia recomendada? Quinolonas, preferentemente levofloxacina. Entre 500 o 750 miligramos una vez al día, que posteriormente lo reevaluarás en función del resultado del orocultivo. ¿Cuánto tiempo hay que mantener los antibióticos en prostatitis aguda? Entre 2 y 4 semanas. O sea, nunca, como les decía antes, en hombre, jamás el tratamiento dura menos de 14 días. Y en prostatitis aguda se puede extender hasta un mes. ¿Puedes usar cipro? Sí, también puedes usar ciprofloxacina. 500 miligramos cada 12 horas, igualmente por los 14 a 28 días. O también puedes usar trimetoprim con sulfametoxazol, 160 sobre 800 cada 12 horas, son los mismos 14 a 28 días. ¿Sí? Entonces este sería un esquema ambulatorio. Entonces le mandas de elección las quinolonas, como segunda alternativa el trimetoprim sulfametoxazol. Y aquí recuerden una cosita importante que lo vamos a poner como una nota.
Si es que el paciente tiene sospecha de que esto es una enfermedad de transmisión sexual, no te olvides de que el tratamiento aquí es la ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular, más la doxiciclina. Pero eso cuando tú sospechas de que es una prostatitis por ETS. O sea, ese sería el único para el DS y sin el de arriba. Claro. Sí, pero igualmente por 14, 28 días. O sea, en este caso 14, 28 días sería la dosis clínica. La ceftriaxona sigue siendo una dosis. Y buena hora para nosotros la doxiciclina tiene una muy buena penetración en el tejido prostático, entonces alcanzar dosis apropiadas en el líquido prostático no sería el problema. Ahora, mi paciente tiene una prostatitis de intensidad moderada, es decir, está muy febril, una toma del estado general importante, pero sin datos de sepsis, no tiene sepsis. Entonces aquí en este caso el tratamiento será hospitalario. ¿Ya? Entonces el tratamiento hospitalario, ¿qué vamos a hacer? Podemos utilizar la misma levofloxacina intravenosa. Sí, pero aquí el problema suele ser también ya las resistencias microbianas. Habíamos dicho, E. coli tiene una resistencia en menos de nuestro medio muy elevada a las quinolonas. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? El metropinzol fometoxazol no existe en forma intravenosa. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Si bien es cierto, la cápsula es un excelente aislante para las bacterias cuando estamos usando antibióticos, cuando el paciente tiene una prostatitis, la cápsula es más permeable producto de la infección. Estos antibióticos que normalmente no deberían penetrar bien en la próstata podrían alcanzar buenas concentraciones prostáticas. Entonces aquí es muy útil la ceftriaxona. Pero no solita, porque claro, si bien es cierto, va a penetrar en la próstata, pero a lo mejor no penetre de una manera adecuada y las concentraciones dentro de la próstata no sean lo suficientemente elevadas. Entonces nos dicen que potenciemos la ceftriaxona con aminoglucosa. Entonces, por ejemplo, ceftriaxona más amicacina, ceftriaxona más gentamicina. Recordemos que los betalactámicos de los aminoglucósidos se potencian entre ellos, ¿sí? Entonces la combinación de un betalactámico con un aminoglucósido va a alcanzar concentraciones prostáticas mucho más elevadas que el uso de ellos por separado, ¿sí? Entonces nos viene muy bien el uso de ceftriaxona y aminoglucósido en un paciente hospitalizado. Cuando su condición clínica mejore y ya tengamos resultados del cultivo, pues podemos descalar el tratamiento a tratamiento por vía oral. Y si el paciente está en sepsis, pues pensaríamos piperacilina, tazobactam, pero recordemos que los carbapenémicos penetran en la próstata de una manera mucho más eficiente que los betalactámicos. ¿Sí? Entonces nos pasaríamos directo a meropenem. ¿Los acordarán de ese esquema? Si el paciente está ambulatorio, tiene una prostatitis aguda, pero es una prostatitis leve, quinolonas o metropinzol por vía oral y a esperar el resultado de cultivo. Si es que es moderado y está hospitalizado, pero no tiene signos de sepsis, quinolonas o una combinación de beta-lactámico con aminoglucósido. Y si ya está en urosepsis, producto de un foco prostático, meropenem. No quiero decir que no se utilice el piptaz, se puede utilizar piptaz, pero recuerda que el piptaz, al ser un beta-lactámico, puede tener el mismo problema de la ceftriaxona, o sea, llega a la próstata, pero no llega en la dosis que debería. Entonces, si yo tengo una mejor alternativa, como es el meropenem, pues debería utilizar el meropenem. Salvo que en el hospital le digan, no hay meropenem, solo tengo piptaz, utilizarías piptaz. Caso contrario, meropenem es la alternativa. Y luego, descargas el tratamiento cuando la condición clínica del paciente mejore, guiado por el cultivo y completas las 4 semanas de tratamiento ya por ambulatorio. ¿Ya? En el diagnóstico, profe, ¿qué pasa si le pido una PSA? La PSA va a estar alta, obligatoriamente, y no es diagnóstica de prostatitis aguda, entonces se recomienda no pedir PSA. El diagnóstico es principalmente clínico. No PSA, sí urocultivo de chorro medio.
Urocultivo negativo no significa que el paciente no tenga infección y sobre todo esto consideran en menores de 35 años por el riesgo de ETS. Bueno, mayores de 35 también, pero con factores de riesgo. Dígame. En el diagnóstico se puede realizar un eco. Sí, un eco prostático te podría aportar información, pero no hay datos específicos o patognomónicos de prostatitis aguda. ¿Cuándo realizaríamos un eco, sobre todo? Cuando estamos pensando en complicaciones como abscesos en la próstata, por ejemplo, o cuando el paciente tiene una retención urinaria aguda severa. Entonces ahí haríamos un eco, pero no tanto para confirmar el diagnóstico, sino para despertar complicaciones. Algo parecido a lo que hacemos en pancreatitis. En pancreatitis, ¿qué decíamos? Le vamos a hacer imágenes, el paciente no mejora después de 72 horas. Lo mismo acá, le estás dando el antibiótico, la bacteria es sensible al antibiótico que le estás dando, no mejora, le haces el eco para buscar complicaciones o un absceso. Sí, pero no sería diagnóstica de ecografía. Y hablando de retención urinaria aguda, si su paciente con prostatitis aguda tiene una retención urinaria severa, que el paciente no logra evacuar, esta sería una de las pocas contraindicaciones para colocarle una sonda vesical. Aquí el tratamiento no sería sonda, sino una función supraaguda. ¿Por qué? Porque claro, al rato que tú pasas la sonda, estás manipulando la próstata y estás liberando bacterias de la sangre, entonces vas a causar una bacteria. Y si tu paciente tiene una prostatitis aguda y está con retención urinaria aguda, el tratamiento no es sonda, sino es una función suprapúbica. Entonces ahí te guías con ecografía y le colocas un caplón en la vejiga para que el paciente pueda evacuar. Pero no introduces la sonda vesical y mucho menos se te ocurra meterle los dilatadores uretrales porque vas a generar una bacteremia terrible. ¿Ya? Entonces eso tengan en cuenta. Si no hay masaje, tampoco hay sonda. Hasta aquí, chicos, ¿estamos? Sí, fácil. Bueno, en los integrales, o sea, en el integral de teoría va absolutamente todo o va a ser un mayor énfasis en estas últimas clases. No, va todo. Todo. Sí. No me la pregunta. No, sí, va todo. O sea, de que tal vez hay un poquito más de preguntas en sus últimas clases. Sí, sobre todo de este tema, porque este tema es muy importante. Este no está tan feo como los otros temas, y más que nada es un tema del día a día. Les pongo la mitad de este y mitad de ella. A ver, No, mucho. Y quiten Vamos a hacer un break de 5 minutitos y seguimos. 8 y 22 seguimos. A 8 y 25. A ver. Colocar una sonda así. Bueno, pero sí, les tocaría